Le doy la gloria a Dios por este domingo 12 de noviembre del 2017, que podemos estar aquí congregados para buscar la presencia de Dios, también a través de su palabra. Yo bendigo en el nombre de Jesús a todos los que están aquí congregados, también bendigo a los que están escuchando en redes sociales, en YouTube, en Facebook, pero quiero hacer una invitación a los que están oyendo en redes sociales, que se congreguen, que vengan a la iglesia. Les pido, les ruego que no se conformen con recibir solamente en sus casas, porque escuchan la predicación, le dan like, y yo sé que reciben bendición, pero yo les ruego no se conformen con eso. Vengan a dar a Dios la honra debida a su nombre, vengan a tributar alabanzas y acciones de gracias a Dios en medio de la congregación de los santos. La Biblia está llena de ejemplos y de mandamiento de parte del Señor que así lo hagamos. A los hermanos de las redes sociales los invito a esto, y a los que están aquí escuchando, pues los invito a que no dejen de congregarse. Muy bien, gloria a Dios. La bebita sí entendió. Hace un par de semanas, una amiga y hermana en Cristo estaba en aflicción, en conflicto, y ella me expresó lo siguiente: entre más bien hago, con más mal me pagan. Y eso le causó ya mucha aflicción. Yo le pedí a Dios que me diera palabra para ella. Dije, Señor, ¿qué le digo? Porque si le doy mi consejo, a lo mejor me equivoco. Y así fue, el Señor me dio 3 citas en la Biblia para ella, pero entendí que el propósito de Dios era más grande, y hoy Dios puso en mi corazón que esa palabra yo se la compartiera también a la congregación, evidentemente mucho más amplia de lo que le pude compartir a mi hermana. Hace un par de semanas el pastor Edgar nos habló, recordarán si estuvieron aquí o si escucharon, de poner la mira en las cosas de arriba, ¿sí? ¿Recuerdan esta predicación? En donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Para mí, en un sentido, esta predicación pues es complementaria a lo que el hermano Edgar nos habló. ¿Por qué creo esto? Porque Dios quiere que tomemos esas cosas de arriba y sepamos también aplicarlas y vivirlas aquí abajo. Porque a veces decimos, Señor, tengo puesta la mira en las cosas de arriba, sé lo que es tu palabra, sé cuál es tu voluntad, pero aterrizarlo nos cuesta mucho trabajo. Esta predicación, esta pequeña enseñanza tiene ese propósito. ¿Sabes por qué? Porque en ello hay bendición. Así de sencillo. Estas son las 3 citas que Dios me dio para mi hermana cuando ella me expresó esto: entre más bien hago, con más mal me pagan. Y el tema, el título, pues va a salir de la primera. El tema es: no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Estas son las 3 citas que Dios me dio y hoy serán nuestras citas base. Segunda de Tesalonicenses 3:13, Hebreos 13:16 y Primera de Pedro 3 del 10 al 12. Te las voy a leer de una vez, aunque las vamos a aplicar. Segunda de Tesalonicenses 3:13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Pues más claro ni el agua, ¿verdad? Hebreos 13:16, Dios me dio para mi hermana, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces es una cuestión también de obediencia, pero también de agradar a Dios. Primera de Pedro 3, 10 al 12, porque este para mí es el punto central. El conflicto a veces no es que tú y yo querramos o no hacer el bien, sino que la respuesta a veces que recibimos de otros nos hace dudar si debemos seguir haciendo el bien. A veces nos vienen pensamientos de enojo, de ira, de venganza. Me la hace, me la paga, ¿verdad? A veces nos vienen pensamientos de qué tonto soy, ¿para qué lo hice? Mira nada más cómo me fue, o mira nada más cómo me pagaron. Sin embargo, la invitación de parte de Dios es que a pesar de todas las circunstancias, tú continúes haciendo el bien. Y vamos a aprender qué es hacer el bien. Hay muchísimo en la Biblia, pero vamos a aprender lo más que podamos en este tiempo. Entonces, ahí está el centro para mí, porque es ese conflicto entre decir, o sea, yo me comporto de una manera o procuro hacer bien, ayudar, a servir, porque esto aplica en muchos niveles. Esto puede ser en tu casa, sobre todo en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con los más cercanos, pero también en el trabajo y en la escuela, en otras circunstancias. Dices, híjoles, que dan ganas de hacer mal, o sea, de pagarles. Yo prediqué la última vez aquí la cita que está en Pedro, que él expresó que nosotros no debemos pagar mal por mal ni maldición por maldición, porque tú y yo hemos sido llamados a heredar bendición, y hacíamos ese tema, llamados para heredar bendición. Entonces,
es el mismo pensar o el mismo pensamiento, el mismo sentimiento, el mismo sentir que nos deja la palabra. Y de hecho hoy muchas de las citas que vamos a tomar son de Pedro. Pero este es el punto central y por eso voy a leer 1 de Pedro 3 del 10 al 12. Porque cuando te vengan esos pensamientos debes saber, como vimos en la mañana en Esther, que Dios está en control de todo, que Dios conoce todas las cosas y que tú puedes confiar y depender en Dios, ¿verdad? Dice esta cita: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, yo deseo eso, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quién es el que entonces va a juzgar las cosas? El que se va a encargar de poner en orden las cosas es Dios. ¿Qué es lo único que Él está pidiendo de ti? No te canses de hacer el bien. Pero Señor, me pagaron con mal, vuélveles a hacer bien. Pero Señor, ya van 2 veces, pues hazles más bien. En los evangelios el Señor nos da las reglas de oro del evangelio, ¿verdad? Del reino de Jesucristo. Y muchas de ellas hablan así al respecto, ¿verdad? Que si te piden tu capa les des tu túnica, que si te dan una bofetada pongas la otra mejilla, que si te piden llevar una carga 1 milla la lleves 2, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros debemos cambiar o entender en nuestro corazón es que a quien debemos buscar agradar es a Dios, a quien debemos buscar obedecer es a Dios. Ni siquiera a los hombres, obviamente no, al mundo, pero ni siquiera a nosotros mismos, porque nuestra propia carne, nuestros pensamientos nos alejan muchas veces del pensamiento de Dios. Y entonces cuando tú y yo logramos hacer ese clic con la voluntad de Dios y no nos cansamos de hacer el bien, Dios empieza a encargar de todas las demás cosas. Obviamente Dios hace a su tiempo y a su momento, porque Dios no va a venir a nuestra voluntad a destruir y a matar a todos, ¿verdad? ¿Se acuerdan Juan y Jacobo, que eran los Boanerges? Señor, estos, que caiga fuego del cielo. Pues el Señor hasta los reprendió, ¿verdad? Entonces no es así, es en el tiempo de Dios. Ahí está también la fe, la confianza y la esperanza en Dios, ¿verdad? Pero tú y yo debemos mantenernos en hacer el bien unos a otros, sobre todo al más próximo, al prójimo. O sea, esto sobre todo va evidentemente para tu casa. Ese es el lugar más cercano, ahí están los más próximos. Pero en todos los aspectos de nuestra vida. Porque entonces dice que el Señor te considera justo, oye tus oraciones, pero su rostro está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quién va a juzgar quién hace bien y quién hace mal? Dios y la palabra de Dios, evidentemente, porque la palabra juzgará todas las cosas. Tú y yo como cristianos debemos buscar ser imitadores de Dios. El apóstol Pablo nos invita constantemente a hacer esto. La palabra constantemente nos invita a hacer esto. Y tú y yo como cristianos lo sabemos, más que a veces nos hacemos. Pero tú y yo debemos buscar ser imitadores de Dios. Y sobre todo pues de nuestro ejemplo perfecto, que es Jesucristo. Esa es la carrera del cristiano para esta vida. Que a veces decimos, ay Señor, es bien duro. Sí, pero esa es la carrera a la que Pablo dice que debes correr con diligencia, firme, adelante, hasta llegar a la meta. Pero esa es la carrera del cristiano para esta vida. Buscar en todo lo más posible ser imitadores de Dios y de Jesucristo hasta alcanzar la meta. La palabra de Dios dice lo siguiente en 3 de Juan 1:11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Te está diciendo a quién imites o qué imites. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Muy contundente Juan, como siempre, ¿verdad? Entonces dice el Señor, imita lo bueno, no imites lo malo, porque hay una razón. El que hace lo bueno está dando testimonio, está demostrando con sus acciones y con sus palabras que es de Dios. El que busca lo malo o el que hace lo malo, dice aquí, ni siquiera ha visto a Dios, no lo conoce. ¿Ok? Entonces tomamos ese ejemplo perfecto de Jesucristo y de la palabra de Dios de qué es lo bueno. Pero a mí me gusta esta cita porque también entonces nos enseña el origen de lo bueno o del bien, y el origen pues es Dios, ¿verdad? Vamos entonces a entrar a este punto, porque yo te digo que aquí el asunto es creernos que debemos ser imitadores, creernos que debemos ser cristianos, o sea, como Cristo, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Si eso no entra en tu corazón hoy, lo demás que voy a hablar va a entrar, va a salir o va a ser desechado. Lo primero que debe entrar en tu corazón es esto: Señor, yo quiero ser un imitador tuyo.
yo quiero ser como tú. Vamos a alcanzarlo, vamos a lograrlo como hombres en esta vida, ¿no? Empezando porque Él nunca pecó y tú y yo pecamos. Pero debemos luchar y esforzarnos por crecer cada día más en el conocimiento de Jesucristo y luchar por alcanzar una mayor estatura, porque la estatura perfecta es la de Cristo. Dios es bueno y Él nos ha dado poder para hacer el bien. Entonces, Él no solamente es el origen del bien, es la fuente del bien, sino que Él, a ti y a mí, por creer en Jesucristo, nos ha dado capacidad, poder y autoridad de hacer el bien. Y lo vamos a ver esto en las Escrituras. Primero, Dios es bueno. Salmo 107:1. Y está muy sencillo, es la parte A. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero el punto es, alabad a Jehová porque Él es bueno. Es decir, que esta es la esencia de Dios. Si tú y yo queremos ser como Dios, tenemos que buscar hacer el bien. Yo no quiero decir en esta predicación ser buenos, porque ahorita voy a leer la siguiente y mismo Jesucristo dijo, pues es que bueno solo Dios. Entonces yo no quiero decir ser bueno, pero sí hacer el bien. Mateo 19:17 dice, y son palabras de Jesucristo, Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Pero aquí viene una aclaración muy hermosa. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y vamos a ver, conforme lo que vamos a estudiar, que guardar los mandamientos es hacer el bien. Entonces podrías decir en alguna forma, si el Señor, mira, bueno solo Dios, pero sí puedes hacer el bien. O sea, no hay pretexto en nosotros de decir, es que esa es la naturaleza humana, es que así somos, es que yo no puedo, cuando que sí podemos en Cristo. Y vamos a tomar esas citas de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, de que hemos sido cambiados, nuestra naturaleza ya no es la misma porque hemos sido hechos participantes de una naturaleza divina, de una naturaleza mejor, de una naturaleza que vence el pecado, que vence la muerte, que ha vencido las ataduras de este mundo, porque ¿quién es el que cree? ¿Quién es el que vence sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Verdad? Y yo sí creo que Jesús es el Hijo de Dios, entonces tú y yo tenemos victoria en esto también. Dios es el origen de todo bien, pero hay una cosa bien importante que esta cita que sigue me dejó a mí. Dios también es el origen de toda adversidad. Y dije, ay Señor, ¿y esto para qué es? Y me dijo, pues para que aprendas a hacer el bien. Porque lo puedes hacer directamente tú, pero si no entiendes o no sabes o no quieres entender, dice el Señor, bueno, también he puesto la adversidad para que tú aprendas a hacer el bien. Esta cita es importante, Eclesiastés 7:14. Voy rápido con las citas, yo sé que a algunos sí les gusta estarlas buscando, pero voy a ir rápido con las citas para no tomar más tiempo, ya las traigo todas aquí anotadas. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, dice el Señor, considera. O sea, es para reflexión la adversidad. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces, Dios nos ha dado esa capacidad, también lo vamos a ver más adelante, discernir el bien y el mal, pero Él ha hecho tanto lo uno como lo otro, porque las dos cosas traen un aprendizaje para nosotros. Y finalmente lo que Dios quiere es que entonces, en el día bueno, o en el día de la angustia, de la aflicción, de la dificultad, tú te mantengas haciendo el bien y tú te mantengas guardando los mandamientos de Dios y su palabra. Él es el origen de todo esto. Otra cita que nos enseña o que nos deja ver que Dios es el que pone todo esto es Job 2:10. Cuando empieza a sucederle todas estas calamidades a Job, su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job en el 2:10 dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces, en el sentido del origen dice, ¿recibiremos de Dios el bien o el mal? Él es el origen de todas estas cosas, pero en el sentido también del mal, de la adversidad, es para que tú y yo consideremos y aprendamos, como finalmente Job aprendió, qué es lo que Dios está buscando de nosotros, cuál es el propósito de Dios, por qué está viniendo esa adversidad. Esto era necesario comentarlo porque está en las citas, pero no vamos a hablar ahorita del mal o de hacer el mal, sino vamos a enfocarnos en hacer el bien. Aquí hay algo muy hermoso para ti, para mí. Por Cristo Jesús hay bien en nosotros. A ver, declara conmigo, hay bien en mí. Otra vez decláralo, hay bien en mí. Una última vez, hay bien en mí. Entonces, y esto es por la obra de Cristo Jesús,
Entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos quitarnos ya esa mentalidad, esas palabras, esa forma de pensar, de decir, soy malo. La naturaleza del hombre es de maldad, pero la naturaleza que tú y yo tenemos ya no es esa. Nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros tenemos el corazón de Cristo, nosotros tenemos la presencia de Cristo, nosotros tenemos la palabra de Cristo. Entonces nosotros ya no somos iguales. Por eso Cristo dijo en Juan 17, Señor, ellos no son del mundo, guárdalos del mal y santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Tú y yo somos diferentes. Esa es otra cosa que los cristianos tenemos que romper y que decir, yo ya no soy igual, yo ya no soy de este mundo. El hermano Ernesto también nos habló la vez pasada de esto, ¿verdad? Y nos dijo que somos ciudadanos del cielo, que tú y yo ya tenemos una credencial, como si fuera tu credencial así de lector, ¿verdad? Ya tenemos un registro y tenemos una ciudadanía celestial, pero que eso nos da muchos derechos, muchas bendiciones de parte de Dios, pero también nos pone a nosotros, digamos, obligaciones o responsabilidades de decir, ahora yo ya no me puedo comportar igual, no puedo hablar igual, no puedo actuar igual, porque aunque estoy en este mundo, no soy de este mundo. Los cristianos deben ser diferencia, porque nos gusta mucho decir, soy luz del mundo, pero nunca brillamos. Ay, me salió voz de Cantinflas. Decimos los cristianos, soy luz del mundo. ¿Y dónde está el brillo? ¿Dónde está esa luz viéndose? ¿Verdad? Se tiene que manifestar. La luz se manifiesta, la luz no queda oculta, no queda debajo del almud, sino se manifiesta. Entonces ese es otro pensamiento que el día de hoy el Señor está rompiendo, está quebrantando. Tú no eres igual al mundo. Tú no vas con las corrientes del mundo, tú vas a contracorriente del mundo. Y eso causa adversidad, y eso causa lucha, y eso causa conflicto, padecimiento, como mi hermana que decía, me pagan muy mal. Sí, pero yo te voy a guardar, pero yo te voy a sostener, pero yo te he cambiado, y vamos a leerlo. Por Cristo Jesús hay bien en nosotros, ha sido vencida la naturaleza del mal. Voy a leer Filemón 1:6, y dice esta cita: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Ya leíste el final? Todo el bien que está en ti por Cristo Jesús. Si tú has creído en Jesucristo, Él ha puesto bien en ti, empezando por sí mismo, porque Él es Dios, y leímos que bueno, solo Dios, y Dios está en tu corazón. Entonces hay bien en tu corazón, hay algo bueno en tu corazón, ¿verdad? Ahora, con todo esto, aprendimos esta semana la cita de Romanos 8, y al final dice en el 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y a veces cuando leemos o repetimos esta cita pensamos en las cosas materiales. Bueno, con Él, con Cristo, el Señor también nos entrega muchas cosas, las cosas materiales. Sí, Dios también te puede dar muchas cosas en lo material, pero el Señor está hablando de todo el paquete. Nosotros nos quedamos muy cortitos, lo material, lo físico, pero también lo moral y lo espiritual. Y entonces, al creer esta palabra que Dios con Cristo nos entregó todas las cosas, significa que el Señor también te dio, además de tener a Cristo en tu corazón, el carácter para vencer, la valentía, como vimos en la mañana con Esther. El Señor te ha dado a lo mejor el discernimiento. El Señor te ha dado la paz, porque a lo mejor eras muy explosivo o eres muy explosivo. El Señor te ha dado, como también sabemos, espíritu de poder, de amor, de dominio propio, para que no haya cobardía. El Señor te ha dado sabiduría, te ha dado inteligencia. El Señor, junto con Cristo, te ha entregado muchas cosas. ¿Por qué a veces no las vemos? Porque tú y yo no las ejercemos, pero el Señor ya nos las dio. El Señor ya te dio sabiduría, y si te hace falta otro poquito, la Biblia dice que nada más la pidas. Señor, dame sabiduría, y si tú le pediste con fe, te la dio, ya te la dio. O sea, no te la va a dar, ya te la dio, ¿verdad? El Señor te da fuerzas, el Señor te da vigor, el Señor te da riquezas, el Señor te da muchas cosas. Él tiene muchas cosas dispuestas para nosotros que nos ha dado junto con Cristo Jesús. Pablo expresó de Jesucristo que Él se hizo pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos. Y otra vez no solamente habla, aunque esa cita está hablando de ofrendas de lo material. Cristo padeció, sufrió, fue vituperado, fue escupido, fue colgado, fue muerto para que tú y yo recibiéramos muchas bendiciones. La primera de ellas, la vida eterna, la salvación, el perdón de pecados, la resurrección. Pero junto con ello, Cristo trajo vida, pero también vida eterna y vida en abundancia para esta tierra. Entonces, aumenta tu fe de creer que Dios te ha dado ya todas esas cosas. Si te falta inteligencia, dile, Señor, dame inteligencia. Él te la ha dado.
Si te está faltando recursos, Señor, dame recursos, Él te los ha dado, pero el Señor quiere que tengas fe para que recibas todo esto. Si te falta paz, Señor, dame paz, porque tu paz sobrepasa todo entendimiento. Este mundo no la puede dar, pero tú sí la puedes dar. Todo eso ha venido por Cristo Jesús. Vamos a tomar algunos de estos. Tenemos discernimiento del bien y del mal, es decir, no ignoramos lo que delante de Dios se cuenta como bien, porque a veces nos hacemos, ¿verdad? Así, es que yo no sabía. Yo me le di una patada, pero yo no sabía que estaba mal. No, o sea, hermano, sí sabemos. Y más los que estamos en Cristo, porque el Espíritu Santo nos revela todas las cosas. ¿Qué crees? Que el Señor nos puso ahí un hermoso candado, no sé cómo decirlo, un yugo hermoso, porque el yugo de Cristo es fácil, su carga es ligera, en donde tú y yo no podemos decir que ignoramos las cosas, porque dice que el Espíritu, la unción, nos enseñará todas las cosas. Híjole, es que yo no lo había leído. Sí, pero tienes del Espíritu. Es que yo no lo había entendido. Sí, pero tienes del Espíritu. Entonces dice el Señor, entre el pueblo de Cristo no se vale hacerse el ignorante o poner pretextos. Tenemos discernimiento del bien y el mal. Obviamente que esto en Génesis lo podríamos entender, pero vamos a tomar una cita de Hebreos 5:14. Porque lo que Dios también está queriendo de nosotros, pues es que maduremos, ¿verdad? El hacer el bien constantemente te va a hacer madurar. Y dice aquí, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, tú y yo sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo, sabemos qué es hacer el bien y sabemos lo que es hacer el mal. Y además, dice el Señor, tienes el Espíritu y por si se te llega a resbalar, pues tienes la palabra. Te lo dejé escrito, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos parte de Dios? Además de todas las que yo compartí, pero tomé citas que hablaran del bien. Tenemos la sabiduría de Dios para hacer el bien. Una persona que es verdaderamente sabia no va a hacer el mal. Porque hay personas muy inteligentes en este mundo. Yo conozco gente muy inteligente que toma las decisiones más tontas que se te puedan ocurrir. Dices, pero ¿cómo si es bien inteligente? Pero ¿cómo si es de 10 y se sabe todo? Se sabe la Biblia mejor que yo. Pero constantemente está tomando malas decisiones. Es porque no es una persona sabia. No sabe aplicar la inteligencia que Dios le ha dado de manera correcta. Entonces Dios nos ha dado sabiduría para hacer el bien. Alguien que busca sabiduría está en el camino del bien. Romanos 16:19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pablo diciéndole esto en la carta a los romanos, pero Dios diciéndolo hoy a ti y a mí. Dice el Señor, yo te he dado la sabiduría, o hay en mí esa sabiduría que yo puedo poner en ti, para que tú seas sabio para el bien, y en cuanto al mal, hasta ingenuo. Pablo lo expresa luego también, que no haya en nosotros malicia, que seamos como niños en nuestra manera de pensar, ¿verdad? Y quitemos todo eso de nosotros, y quitemos esa ingenuidad. Muy bien, vamos a avanzar, porque no quiero hoy tomarles tanto tiempo, ya ven que luego sí se me pasa un poquito el tiempo. Muy bien, vamos a entrar entonces ahora a cosas que son contadas como bien delante de Dios en la vida del cristiano. Hay una infinidad, encontré como 500 pasajes que hablan del bien o de algo bueno que se hace delante de Dios. Evidentemente, Proverbios, Eclesiastés, los Salmos están llenos de citas que nos dicen que es hacer lo bueno delante de Dios. Por ponerte un ejemplo, en los Salmos dice que bueno es alabarte, oh Jehová. O sea, eso es hacer bien, alabar al Señor es hacer un bien. Por ejemplo, en los Proverbios dice que hacer bien al pobre, al necesitado, es algo agradable también delante del Señor, al menesteroso, ¿verdad? Entonces, pero es tanto el material que yo dije, Señor, bueno, ¿en dónde me enfoco? Y me dijo, enfócate en el conflicto. Es decir, en decir yo hago bien y me siguen haciendo mal. Entonces vamos a tomar puras citas o prácticamente puras citas que están en las cartas en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo y en las que escribió Pedro, que son los que toman mucho este tema y evidentemente hablando pues ya de tiempos de gracia, estaban en conflictos o están en conflictos similar a los que tú y yo podemos tener el día de hoy. Pero vamos a ver entonces en el Nuevo Testamento cosas contadas como hacer el bien o como bien delante de Dios en tu vida y en mi vida. La primera, el mayor bien que pueda existir y haber es el amor. Ese es el mayor bien y ese te va a llevar a que hagas bien de muchas otras formas.
Santiago 2:8 dice: si en verdad cumplís la ley real, es la ley del amor, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice al final, bien hacéis. Entonces, la ley real, la ley que mueve todas las cosas, la ley que nos ayuda a cumplir todas las cosas que están en la palabra del Señor, es el amor a Dios y manifestado el amor al prójimo. Y dice el Señor, si tú logras recibir ese amor y darme ese amor a mí y manifestar ese amor al prójimo, dice ahí al final, bien hacéis. Entonces, la primera, la más importante de hacer el bien, pues es a través del amor. Ahora, hacer el bien agrada a Dios. ¿Y qué es el amor? Sino guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Juan dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Yo lo mencionaba hace un momento al finalizar la alabanza. Entonces tú y yo estamos buscando agradar a Dios, ser verdaderos cristianos, verdaderos discípulos del Señor. Entonces dice el Señor, pues si el primer bien es el amor, pues cumple con el amor. Y el amor a Dios para ti, para mí, de acuerdo a esa cita de Juan que dije, es guardar los mandamientos de Dios. Por eso la cita que entonces yo le dije a mi hermana en Hebreos 13:16, ya la había yo leído al principio, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Cuando tú haces el bien, agradas a Dios. Vamos a entrar a otros, hay muchísimos, de veras muchísimos. Intenté ponérselos en orden, como digamos de un nivel espiritual, moral y finalmente las cuestiones físicas o más terrenales. Otra manera de hacer bien es poner atención a la palabra. ¿Pusiste atención? Porque una manera de hacer bien es poner atención a la palabra. Entonces, cuando esté la palabra siendo predicada, no solo aquí, o estés leyendo la Biblia, o estés escuchando una predicación, o alguien esté dando una revelación, pon atención. Ese es algo que es contado como hacer el bien delante de Dios. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, es esta, la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Porque es lo que yo te decía, hay que resplandecer. La luz de Cristo entra en tu vida, pero también la luz de Cristo resplandece allá afuera. Pero el punto que más nos interesa es al medio, donde dice, hacéis bien en estar atentos a la palabra del Señor. Ahora, ya pusiste atención, ya la escuchaste, dices, ok, ya hice un bien aquí al poner atención a la palabra de Dios. Incluso yo lo vi como una manera, una forma de respeto, de honra a Dios, porque es la palabra de Dios, no es mi palabra, no es la palabra de un predicador, de un maestro, es la palabra de Dios. Entonces, si Dios está hablando, pues Habacuc dice, cae delante de él toda la tierra, ¿verdad? Entonces, si Dios está hablando, pues deberíamos poner más atención. Samuel dijo que es mejor el poner atención y la obediencia que los sacrificios que Dios les pedía. O sea, es mejor poner atención. Pero ahora que ya pusiste atención, ya estoy bien atento. Entonces dice el Señor, otra forma de hacer el bien es usar bien la palabra. Ya la atendí, pero ahora la puedo poner por obra bien, no para una conveniencia, no de una forma en una interpretación privada, sino bien. Segunda de Timoteo 2:15 dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Eso es lo que estamos buscando el día de hoy, que usa bien la palabra de verdad. ¿Ok? Entonces, si tú ya has oído, si tú ya conoces la palabra, úsala bien. Hay quien usa mal la palabra. Yo conozco, él me dio testimonio de una persona que estuvo en la cárcel y decía, yo conozco muchísima Biblia, pero yo la he usado para chantajear a la gente. Me decía, y yo ya entendí que eso está mal y yo no lo voy a volver a hacer. Dice, pero yo lo he usado para sacarle dinero a la gente y para chantajear a la gente. Entonces eso es usar mal la palabra y evidentemente eso es hacer mal delante de Dios. Entonces todo lo que tú recibes de parte de Dios, y en este caso la palabra, úsalo bien, úsalo conforme a lo que Dios te está diciendo, para lo que Dios te está diciendo que la uses, y así todo lo que Dios ponga en nuestras manos. Ahora, nosotros debemos buscar el bien de los demás, y aquí entra un punto que también como hombres, como mujeres, como humanidad, nos cuesta mucho trabajo. Porque ahorita sí decimos, sí, Dios, venga la sabiduría,
venga la riqueza, venga la inteligencia, venga todo lo que me quieras dar, Señor, recibo. Y nos llenamos el buche y ya tenemos así papada de rana. Entonces, o de pajarito que tomó mucha agua. Entonces, pero dice el Señor, ¿sabes qué? Yo te llené las manos y te di todo eso, pero para que tú hagas bien a otros. Y ahí es donde dices, no, espérate, o sea, Señor, o sea, bueno, no, mi coche no me digas que está bien bonito, no me digas que tengo que cargar las bocinas, me lo van a rayar, ¿verdad? O no, Señor, me acabas de bendecir, no me digas que diezme, yo necesito la lana, Señor. ¿Sabes qué? Que cuando Dios mira tu corazón y que tú buscas el bien de los demás, dice Dios, me agrada, le doy más. ¿Diste un bien o dinero o un esfuerzo o tiempo para algo? Dios te lo va a recompensar, porque Él no se queda con nada, a Él no le gusta deber. Y el Señor, puso algo a mi servicio, yo se lo voy a pagar. Y cuando mira un corazón que está dispuesto y tiene fe y es constante en esto, dice el Señor, pues más le doy. Y tú te dejas de preocupar o quitas esa preocupación, decir, es que si yo doy me empobrezco, o es que si yo doy tiempo, o si doy vida, pierdo otras cosas. Y lo que no sabes es que es totalmente al revés. Las leyes de Dios no son como las leyes de este mundo. Cuando tú entiendes que es más bienaventurado dar que recibir y lo vives, el Señor te empieza a prosperar más, el Señor te empieza a bendecir más. Si tú pruebas en esto al Señor, porque la palabra en Malaquías es una de las cosas que nos permite probar a Dios. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si tú pruebas a Dios en esto y lo haces con fe, verás que ni yo soy un mentiroso, ni Dios es un mentiroso. Y más importante, obviamente, Él que yo. Pero yo tampoco soy un mentiroso, porque es verdad lo que estoy diciendo. Busca el bien de los demás. Y me encanta porque Dios es bien clarito. Primera de Corintios 10:24. Primera de Corintios 10:24. Así, subráyale y como regla, porque a veces le queremos dar mucho entendimiento doctrinal y que la hermenéutica y que sácate el strong para ver el término. Citas como esta a mí me encantan porque están bien claritas. Primera de Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. No necesito irme a la etimología y a los términos para entenderlo. Ninguno, eso nos incluye a todos, busque su propio bien, sino el del otro. Yo siempre lo digo y yo aprovecho el púlpito para decir mucho esto. Si así fuéramos en casa, sería muy diferente nuestra casa. Porque si yo digo voy a buscar el bien de mi esposa, pero ella también dice voy a buscar el bien de mi esposo, los dos recibimos bien. Si yo digo voy a buscar el bien de mis hijos, pero mis hijos también dicen yo voy a buscar el bien de mis papás, todos vamos a recibir bien. Igual aplica para la iglesia. Y más, evidentemente, tomo el ejemplo de los hogares y de la iglesia, pues porque habemos en su mayoría o en la normalidad, pues hijos de Dios, ¿verdad? Ahí en la casa o en el hogar. Pero aunque no fuera así, tú di, pues yo de todos modos le hago bien y lo bendigo. Y eso, por el testimonio, pueden ser ganadas las personas que en tu hogar no han recibido a Cristo o que cerca de ti no han recibido a Cristo. Cuando vean que tú no te cansas de hacer el bien y dicen, hijo, es que, o sea, ¿cómo le hago para que ya me dejen paz? Una vez le dijeron al hermano Ernesto, ¿sabe qué? Usted ya pare, le deje de orar por mí. ¿Qué le importa? ¿Sabes qué? Mira, yo no me meto, no hago nada, pero orar no me lo quitas, le dijo el hermano Ernesto. Es mi privilegio y mi gozo orar por ti. Y eso tú no me lo puedes quitar, fíjate, porque mi oración es para Dios, no es para ti, no es para mí. Entonces, bien clarita la Biblia aquí. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Jesucristo tuvo este pensamiento. Él siendo injusto, murió por los injustos. Él siendo santo, puro, sin mancha, se entregó a sí mismo, padeció, murió, derramó su sangre, derramó su vida para que tú y yo recibiéramos un bien, el gran bien. Entonces esa es la mente de Cristo. Si tú y yo, porque a veces nos gusta esta cita, tenemos la mente de Cristo, amén. ¿Sí? ¿Y dónde está manifestada la mente de Cristo? Si tenemos la mente de Cristo, el apóstol Juan dice en sus cartas, si alguno dice que es de Cristo, ande como Él anduvo, hagan las cosas que Él hizo, hable como Él habló, predique lo que Él predicó, ¿verdad? Entonces nosotros debemos decir, Señor, gracias porque tú lo diste todo por mí, a mí no me debe costar entonces dar todo por los demás. Y Dios te va a bendecir en sobremanera por ello.
Al Señor le gusta entonces que también aprendamos a sostenernos unos a otros, porque como les dije, esto no solamente habla de cosas físicas o económicas o materiales, también morales y espirituales. Tú conoces una cita súper declarada por los cristianos, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo vemos en estampita, lo vemos en las Biblias pegado y esas nos gusta mucho. Pero hay algo bien hermoso aquí, un secreto, digamos, un misterio, no sé, que Dios me reveló al leerlo, porque me dijo, no, lee el que sigue. Filipenses 4:14. ¿Quién fue el que dijo esta cita? Pablo, ¿verdad? Y él decía, bueno, pues yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, he vivido de todo tipo de circunstancias, pero yo he vencido, lo he logrado, aquí sigo luchando, sigo predicando, sigo dando testimonio, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo no dejaba de ser hombre. Y dice el 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. O sea, Pablo tenía un corazón agradecido para con todas las iglesias de esta zona, porque no solamente era ahí con los filipenses, o en esta carta a los filipenses, sino diciendo gracias, porque aunque yo sé que todo lo puedo en Cristo, hubo hermanos que vinieron a ayudarme, hubo hermanos que extendieron su mano, hubo hermanos que me dieron de comer, hubo hermanos que me ayudaron a sostenerme, hubo hermanos que me protegieron, me sacaron de ciudades donde me iban a apedrear. Gracias por sostenerme. Entonces el Señor, uno de los bienes que quiere que nosotros hagamos es sostenernos unos a otros en nuestros problemas, en nuestras luchas, en nuestras dificultades. No seamos como el chiste ese de los cangrejos en el río Bravo, ¿sí se lo saben? Por eso es con respecto a los mexicanos, pero yo veo que los cristianos a veces también así somos. ¿No se lo saben? ¿Se los cuento? Chiste. Ah, no, ¿verdad? Ese es el padre Ramón, ese no soy yo. Ya un cuate allá al río Bravo y ve a personas pescando de un lado del río y del otro. Ya sabemos que un lado pues, es mexicano y el otro es gringo, ¿verdad? Es de Estados Unidos. Entonces, la cubeta donde están los cangrejos del lado mexicano está tapada y la cubeta que está del lado de Estados Unidos está destapada. Entonces él le pregunta y dice, oye, pues ¿por qué la cubeta mexicana la tapan y la gringa la destapan? Le dice, pues es que mira, la cubeta gringa está destapada, perdónenme, ya lo dije mal, ¿verdad? La cubeta gringa está tapada, no destapada. Ay, Eliud, es que soy malísimo para los chistes. Está tapada la gringa. Dice, la cubeta gringa está tapada porque ellos colaboran, los cangrejos, unos con otros, se ayudan, hacen una escalerita y se escapan todos de la cubeta y se van. Entonces la tenemos que tener tapada porque si no se nos escapan. Si la cubeta mexicana está destapada, ¿y por qué? Pues no se te escapan. No, o sea, el primero que intenta salir, los demás lo agarran y lo echan para abajo. Entonces ese es un chiste y ya quedó malísimo el chiste por mi culpa, pero es un chiste que dicen de cómo somos los mexicanos y sí es cierto, hay que reconocerlo, no hay que ser, qué mala onda, qué onda con esos chistes, es la verdad. Pero muchas veces el cuerpo de Cristo así somos también. Vemos un hermano en necesidad, pecador, ha de ser por algo que está así. Si ver hasta las cejas de pecador tiene. Y andamos juzgando a la gente terriblemente, cuando que a veces no conocemos todas las circunstancias o todas las situaciones y no nos acercamos. A lo mejor no tienes la oportunidad de acercarte, pero sí tienes por lo menos la oportunidad de orar, de interceder. Señor, yo veo a ese hermano en lucha, en conflicto, ¿sabes? Yo les digo cuando alguien aquí falta, no lo critique, no vino, seguramente es por esto, por lo otro. Señor, bendice al que no vino, pues a lo mejor está enfermo, a lo mejor tiene un problema en casa o como a mi hermana Catita que me la encerraron en el campo militar y buscó por todas las puertas y no la dejaron salir nunca. Dice, la hermana Cata desobligada, no vino a la iglesia. Espérame, pues es que el comandante en jefe no la dejó salir. No, el comandante en jefe es el presidente. El general no la dejó salir. Pues fue la orden en el campo militar. Entonces, no sabemos, no conocemos todas las circunstancias. El único que puede juzgar todas las cosas es Dios. Entonces, aprendamos a sostenernos unos a otros. Y a veces no queda solo en la oración, a veces sí queda en extender la mano y ayudar. Porque si no, dice el Señor que si tú tienes algo que darle a tu hermano y no se la das, eres como un homicida. Te comportas igual que un homicida, como si estuvieras matando a tu hermano. Entonces, si tienes la oportunidad de ayudar, a veces no es una cuestión económica, a veces es un abrazo, a veces es un consuelo, a veces es una palabra de ánimo. Yo hay momentos en que me he sentido mal y de pronto llega un hermano y me dice, oye, pues mira, este pasaje en la Biblia era para ti, o sea, se siente el levantón de parte de Dios, ¿no? Decía, yo ya iba a renunciar, ya no quería, ya estaba
estaba mal y de pronto el Señor te dice un versículo, en mi caso fue un versículo, uno, imagínense, en el libro de Eclesiastés, un solo versículo me levantó por completo de la situación en la que yo estaba. Entonces, pues gloria a Dios por ello, pero un hermano tuvo que ser usado para que esta obra pudiera ser cumplida. Sostenernos unos a otros es hacer el bien. Una que a lo mejor también vamos a brincar un poquito. Sujetarse a las autoridades es un acto de bien, pero además tiene una bendición, trae de vuelta más bien cuando tú te sujetas. Primera de Pedro 2, 13 y 14 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Por causa del Señor. Es que las autoridades son corruptas, es que no se lo merecen. Una autoridad en la escuela, es que la maestra es bien injusta, es que mi jefe. Sométete por causa del Señor. Ya sea al rey como a superior y ya a los gobernadores, como por él enviados, dice, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces te fijas, hacer bien delante de Dios, porque es por causa del Señor, la sujeción, la obediencia es hacer el bien. Pero dice el Señor también que esto te va a dar gracia delante de los hombres. Ya lo decíamos en las clases, en la escuela bíblica, en la escuela de crecimiento espiritual de Nehemías, que sujetarse, que ser un buen empleado, que ser un buen subordinado, sea en la situación que sea, un buen hijo, trae gracia ante los ojos de la autoridad y entonces pues recibimos bien o recibimos favor de parte también de la autoridad, que es quien tiene por esa posición poder y autoridad. Muy bien, ahí está en respecto a las autoridades. Vamos a aprender a sujetarnos, eso es visto como bueno delante de Dios. Otro muy hermoso, dar testimonio. ¿Por qué? Porque hacer el bien habla más fuerte que tus palabras. Porque a veces decimos, como yo ahorita, hablo y hablo y hablo, pero si no lo demuestro, si no lo hago, no doy testimonio, entonces estoy dejando corto, ¿verdad?, el testimonio. Primera de Pedro 2:15, ahí esa misma cita, dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, cuando encontremos también, y la encontramos bien seguido, pregúntenle a mi hermano David que trabaja a pie de calle, mucha insensatez allá afuera. Y llega un punto en que dices, es que ya no lo soporto, o sea, me dan ganas de agarrarlos de los pelos estilo Nehemías a todos, ¿no? A los que vinieron a la clase de Nehemías saben de qué hablo, los demás pónganse a leer su Biblia. Entonces, pero dice el Señor, mi voluntad es que toda la necedad de allá afuera, toda la ignorancia, toda la insensatez, la hagas callar con tu buen testimonio. Porque si tú y yo no hacemos el bien y no damos buen testimonio, pues no se van a callar, al contrario, les estás dando motivos para que sigan hablando, diciendo, como les dije hace rato, de los hijos con los papás, pues tú cállate si tú eres igual, ¿verdad? O tú eres peor. Entonces, dar testimonio habla mucho más fuerte que solamente decirlo, mencionarlo, que se quede en intención. Mira, aquí hay algo bien importante. Cristo ha dado en nosotros, Dios ha dado en nosotros el querer, complétenme la cita, como el hacer. Entonces, ¿por qué nos quedamos en el querer? Sí, a veces tenemos la buena intención de cambiar y de hacer el bien, pero dice el Señor, yo te di poder para las dos cosas, para el querer, que en tu corazón haya este deseo de cambiar, pero también para el hacer, para ponerlo por obra. Gloria a Dios. Otro más, enseñar a otros a hacer el bien. Entonces, ya pusiste atención a la palabra, recibiste de Dios, la usas bien, la demuestras con tu testimonio, haces bien a otros, te sometes a las autoridades, das buen testimonio, dice el Señor, bueno, estás en esa posición o en esa calidad, digamos, espiritual, ahora enséñalo a otros. ¿Te fijas cómo entonces todo lo que recibes de parte de Dios es para compartirlo? ¿Por qué crees que se dice aquí enfrente, hermanos, buenas tardes, el día de hoy les voy a compartir la palabra del Señor? Es una palabra usada, ¿no?, en el púlpito. Compartir, pues es precisamente eso, porque es algo que yo recibí de Dios, y en este caso la hermana que está en conflicto recibió de Dios, y ahora yo te lo estoy compartiendo a ti. Enseñar a otros a hacer el bien. Tito 2:3. Aquí está con respecto a las ancianas. Por favor, no se me ofendan, cualquier mujer mayor de 60 años en la Biblia está considerada como anciana. Entonces, para las que estén en esa posición, es una posición de honra y de dignidad. Esta sociedad nos ha enseñado que la ancianidad o la tercera edad es una posición de falta de respeto y de hacerlos a un lado, cuando que la Biblia dice que al revés, ahí está la sabiduría, ahí está la experiencia y
también debe estar el testimonio. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. ¿Y qué dice ahí? Está padre. Maestras del bien. Entonces, obviamente aquí habla de las ancianas, lo extiendo en el tema que estamos hablando a todos nosotros, pero debemos ser maestros del bien. Bueno, hasta suena padre, ¿no? ¿Tú qué eres? Maestro del bien. ¿Y tú de qué la giras en la iglesia? Maestro del bien, ¿verdad? Está padre, ¿no? En tu casa, ¿qué eres? Maestro del bien. Bueno, si alguno es maestro en la escuela, que digan, ya llegó el maestro del bien, ¿no? A lo mejor porque le dices bien, bien a todos, ¿no? Bueno, entonces, está eso para nosotros, que seamos maestros del bien. Ahora, piensa en esto, la palabra maestro, maestría. ¿Quién es un maestro? El que sabe hacer algo a un nivel ya más elevado, ¿verdad? Con mayor madurez, con mayor calidad, con mayor excelencia, ¿verdad? Decimos el maestro albañil, porque a ver, levántate un muro, a ver si es cierto, pero el maestro lo deja bonito y derechito. El maestro carpintero o un maestro de escuela, ese término se ha degradado mucho, ¿no? Un maestro debería ser alguien que tenga mucho conocimiento, no solo el teacher, o sea, el profe, sino un maestro, un verdadero, una persona con una verdadera maestría de las cosas. Por eso cuando estudian un grado más allá de la licenciatura dicen, está haciendo una maestría, está siendo experto en algo. Y aquí dice el Señor, yo quiero que ustedes hagan una maestría, se vuelvan expertos en hacer el bien y en enseñar el bien a otros. Está padre, ¿no? Sí, amén. Bueno, a mí sí me pareció padre. Muy bien. Vamos a tomar dos finales en este aspecto. Uno, honrando a quien corresponde, esa es otra forma de hacer el bien. Ya lo hemos visto con las autoridades, ya hablé de los padres, lo leo rápidamente. Este es lo que está en Efesios 6, 2 y 3, con respecto a los hijos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A Dios le agrada que tú honres a quien merece honra. Pero también dice el Señor, igual que con lo de las autoridades, ¿te fijas cómo la sujeción, la obediencia trae bendición? Dice el Señor, a ti te va a ir bien por haber honrado a quien corresponde. En este caso, al padre y a la madre. Aquí hay uno muy importante que se divide en varios y tiene que ver con lo que yo decía de ver el bien de los otros, de extender la mano. La generosidad. Si Dios te ha dado a ti capacidades o poder alguno, úsalo para hacer el bien. Te voy a poner tres ejemplos: la riqueza, la autoridad y el servicio. Hay más, pero te voy a poner estos tres. En cuanto a la riqueza, úsalo para hacer el bien. Primera de Timoteo 6, del 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Ya viste entonces para qué se debe usar la riqueza? Si Dios te pone riqueza en tus manos, es para hacer el bien, para usar eso para buenas obras, que seas rico en buenas obras, ser dadivoso y ser generoso. Yo espero que todos estos reciban, porque a veces decimos, es para los ricos. Pues qué poca fe tienes. A mí Dios me ha enriquecido y me va a seguir enriqueciendo, porque yo he creído que Dios tiene para mí riquezas de todo tipo, ¿no? Entonces, ¿cuántos ricos hay aquí? Acuérdense que rico no nomás el que tiene lana, ¿eh? ¿Cuántos ricos hay aquí? Yo creo que todos deberían de levantar la mano. ¿No te dije hace rato que Cristo, dice la Biblia en Corintios, que Él se hizo pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos? Entonces esta cita es para todos, porque dicen, no, es para los ricos. Y voltean a ver al hermano de la camionetota. Pues no, es para todos, fíjense, porque Dios nos ha hecho ricos de muchas formas. Gloria a Dios. Autoridad, primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pero dice que gobiernen bien. Si tú tienes una posición de autoridad, en este caso es una autoridad espiritual, pero una autoridad en casa, como papá, como mamá, en el trabajo, como jefe, como patrón, en la escuela, si tienes alguna posición de autoridad, o aquí en la iglesia, de cualquier forma, gobierna bien, porque eso es lo que Dios dice, yo te di la autoridad para que la uses bien.
No abuses, no uses tu autoridad para oprimir, para aplastar, para hacer tu voluntad. Usa la autoridad para hacer la voluntad de Dios. Otro ejemplo de autoridad, 1 Timoteo 3:12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces ahí están los dos ejemplos, tanto adentro en tu casa como afuera, en lo que sea que Dios te ha dado, que tengas autoridad, usa la autoridad para hacer el bien. Tercera, el servicio unos a otros. 1 Timoteo 3:13. Porque los que ejerzan bien el diaconado, y acuérdate que todos, no es solo Ismael te hablan, no, todos somos diáconos y debemos ser diáconos porque es el servicio más fundamental de unos por otros. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces también el diaconado, o sea el servicio a unos a otros, se debe ejercer bien. Esto evidentemente pues tiene más peso porque esa cita habla de eso para los diáconos, ¿verdad? Pero si a ti te toca servir en algo, sirve con alegría. Está bien fácil quejarse de los diáconos, que me dio el sobre y me hizo cara. Es que yo quería otra torta y me dijo que no, que ya había comido 4, ¿no? Entonces, y es muy fácil, pero a ver en casa, siempre pongo el ejemplo, a ver marido, lava los trastes, porque yo vengo cansado, yo traje todo el libro, ¿no? Y hasta hablan en otros idiomas. Y en cualquier otra cosa, en el trabajo, yo les decía la otra vez, bueno, si tú eres el de limpieza, pero te piden sacar fotocopias, pues ve y sácalas. Pues, ¿qué te cuesta? Ve y sácalas. El jefe te autoriza, alguien te dice, ¿qué haces en la fotocopiadora? El jefe me mandó, ve con él, ¿no? Y vas a hallar gracia también delante de tu jefe. O sea, ejercer el diaconado, en el sentido aquí, el servicio unos a otros, debe ser hecho bien, hazlo de buena gana. Hijos, bueno, no están aquí los niños, pero, ay Señor, que les llegue allá por el Espíritu. Señor, hijos, si tu mamá te dice, haz tu cama, pues hazla bien. Que luego la mamá diga, ay, sí hizo su cama, y a la hora que quitan la colcha, abajo es una maraña de sábanas y calcetines, y así dices, canijo chamaco, nomás le echó encima eso, ¿verdad? Y le puso hasta un peluche para que no se notara. Bueno, entonces, sirviéndonos unos a otros bien. En este sentido, los maridos, los hombres, tenemos una responsabilidad en esto mayor, porque tenemos, como dice aquí, que servir bien, no solo gobernar bien, sino servir bien nuestros hijos y nuestra casa. Y gloria a Dios porque la mujer virtuosa, de acuerdo a Proverbios 31, también trabaja y también puede hacer negocios y puede ayudar a su marido, pero la responsabilidad es del varón. Gloria a Dios por lo que las mujeres hacen en casa, y más aún por las mujeres como mis hermanas, que ellas son las que tienen que sostener el hogar. Que Dios las bendiga y las fortalezca más, porque están cumpliendo una función doble o triple muchas veces, a veces de mamá, de papá, de trabajadora, de sirvienta, de abuelita y de todo. Entonces el Señor las bendiga y las fortalezca, pero los varones tenemos más responsabilidad, porque es a quien Dios nos va a pedir cuenta del servicio que hemos prestado a nuestra casa. Dios habla de los diáconos como siervos que dan a tiempo el alimento a su casa, que sirven bien en su casa, que son fieles en toda la casa de Dios. Esto tiene para todos un peso, una responsabilidad, pero sobre todo para el varón. Entonces, varones, pues pongámonos, me voy a incluir obviamente, pongámonos las pilas de ser los primeros servidores de nuestro hogar. ¿Tú quieres que tus hijos aprendan a servir? Enséñales a servir con el testimonio y enseñándoles literal, así de ven, a ver, ayúdame a echar una barrida, te enseño cómo. ¿Sí? Entonces, ese es el servicio unos a otros. Hay otra cita, Efesios 6:8. Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Se aplicó para todos ahí el Señor. Yo te dije al principio que Dios no se queda con nada y que si tú haces el bien, Dios te va a hacer bien a ti también. Dios te va a recompensar ese bien. Si mira que tú tienes un corazón de bien, Dios te lo va a pagar. Esta cita sustenta eso. El bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Pero dice aquí, en cualquier posición, sea siervo o sea libre, estés en posición de autoridad o estés en posición de sujeción, debemos servir bien. Ahora viene el punto del conflicto que tenía mi hermana. Hacer el bien en este mundo, y todos lo hemos vivido, es causa de padecimiento para el cristiano. Y entonces ahí es donde entra la duda, entra la incredulidad, o entra ahí esos temores, esos miedos o los afanes de decir, no, es que mejor ya no lo hago, mejor ya no lo hago. Miren, hasta hay un ejemplo muy, muy sencillo.
hacerle bien a la gente, pues es llevarles el evangelio. No hay mejor bien que ese. Y a veces, ¿con qué te contestan? A mí me han insultado, me han pegado, yo me acuerdo mucho de, a lo mejor David todavía no había nacido, pero de mi hermano David Bocanegra, que allá en Tacuba, donde está ahora el metro, la salida del metro, el tianguis, todo eso, predicaban, y estaban con un muchacho cantando allí guitarra, y mi hermano David predicando, ahí enfrentito del centro de fe, estaba predicando la palabra y para llevar el evangelio, y llegó un cuate y mocos, le sonó en la cara un puñetazo. Y pues, ¿cómo reaccionaría uno? Pues ahora voy yo, ¿no? Sin embargo, mi hermano David puso la otra mejilla, y entonces él se paró, pues se agarró su cachete porque sí le dolió, y siguió predicando el evangelio. Y le dijo, pues yo te amo, y pues aquí está la otra, si quieres pegarme, aquí está la otra. Y yo te amo y te voy a seguir predicando el evangelio, porque no hay nada que tú puedas hacer que a mí me detenga de mostrarte el amor de Cristo y de mostrarte la verdad. No son las palabras exactas, obviamente, pero es el sentir de lo que mi hermano hizo. Y para mí ese es un acto de que pudiera parecer que estamos padeciendo. Sin embargo, dice Pedro que nosotros somos bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Hacer el bien en este mundo es causa de padecimiento para el cristiano. ¿Qué hacer entonces ante este padecimiento? Primera de Pedro 4:19 hasta ahorita nada más es esa. Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esa no me la dio Dios para mi hermana, pero sea la cita más clara de lo que ella necesitaba. Señores que me pagan con mal, encomiéndate al fiel Creador y haz el bien. Me la volvieron a hacer, encomiéndate al fiel Creador y haz el bien. Híjole, Señor, es que ahora sí, lo que me hicieron no lo puedo soportar. Una vez más, encomiéndate y tú sigue haciendo el bien. No pagues mal por mal. Hacer el bien trae a tu vida victoria, trae a tu vida paz. Incluso te voy a decir que, pues nos aleja de pecar. Porque el pecar, pues es el mal, ¿verdad? Es lo malo. Pero si tú haces el bien, en automático te alejas de pecar. Primera de Pedro 3, del 13 al 17. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Esta me gusta porque hay que confiar en esta palabra. Entonces si yo sigo el bien, Señor, ¿nadie me puede hacer daño? No. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, como el ejemplo de mi hermano David, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Es quitado el miedo, es quitado la duda, es quitada la incertidumbre, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo vas a contestar la violencia? Con palabras de paz. ¿Cómo vas a contestar la insensatez? Con sabiduría, con mansedumbre, con templanza, ¿verdad? Si esto de nueva cuenta yo lo aplico en el hogar, ¿cuántos pleitos dejarían de ser en las casas? ¿Verdad? Si a uno se prendió y vino con una palabra violenta o con una palabra insensata, entonces tú contesta con paz y con sabiduría. Y la blanda respuesta aplaca la ira, ¿verdad? Sí, paz con Z, Paz con Z, dice, sí, le voy a dar su paz, dice. No, paz con Z. Entonces, debemos tener este pensamiento. ¿Por qué? Porque dice el Señor que entonces estás santificando a Dios con esto, estás bendiciendo el nombre del Señor, lo estás agradando, estás mostrando tu fe y estás siendo entonces bienaventurado. Tú estás también recibiendo bendición a través de ello. A ver, ¿qué es más bonito? ¿Que se acabe el pleito o que siga el pleito? Pues que se acabe, ¿verdad? Eso es mejor. Si tú sigues el pleito y se pone peor y el otro dice algo que ya no debió haber dicho y entonces, y hasta los golpes y de pronto ya la maleta voló por la ventana y se pone peor. Pero si tú pones la paz y dices, pues no, yo no voy a entrar en conflicto. Tú quieres pelear, pero yo no voy a pelear. Tú vienes a gritar, pero yo no voy a gritar. Y entonces al otro no le queda con quién pelear. Es como subirse a un ring de box, un solo peleador. ¿A quién le va a pegar? ¿Al referí? Pues aquí el referí es Dios, buena suerte intentando hacer eso. Entonces, si se fijan, este tipo de comportamiento nos evitaría muchos conflictos y nos evitaría muchos problemas y muchas dificultades que a nosotros mismos nos acaban haciendo mal. Porque cuando tú te enojas y dices cosas y todo, dañas al otro, dañas la relación con el otro, te dañas a ti mismo, porque luego dices, ay, ahora sí el hígado,
ay, hijo, yo voy al doctor porque traigo el hígado bien hinchadote. Pues sí, pero andas bien enojado y andas peleándote y pues ya, el cuerpo también resintió ese daño, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar y está muy hermoso. Entonces estemos preparados y fíjate, dice, para presentar defensa. Entonces no se trata también, aunque a veces dice Proverbios que el que calla es contado por sabio, pero a veces no se trata de eso, sino de hacer una defensa de la palabra del Señor. No, mira, Dios dice esto. No, mira, Dios dice aquello. Y eso muchas veces es motivo de que cese el conflicto, ¿verdad? Entonces hay que estar preparados para presentar defensa. Dice el 16, teniendo buena conciencia. O sea, entonces también de lo que yo hago estás consciente. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hay dos formas de padecer en este mundo: haciendo el mal. Pues yo robé, me cacharon y me fui al bote y me está yendo de la patada y está horrible estar. Bueno, sí, pero estás padeciendo por haber hecho el mal, ¿verdad? Pero dice el Señor, si tú padeces por hacer el bien, porque esta es la voluntad de Dios, porque Dios, como en el caso de Job, por ejemplo, permitió que sucedieran estas cosas, dice, es mejor para ti, aunque hay esos padecimientos y esa lucha, tú sigue haciendo el bien y Dios te va a dar la recompensa. Dios nos da victoria. Romanos 12:21. Esta también es muy conocida, aunque luego la decimos mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Hay algún mal delante de ti? Vénselo con el bien. Te voy a poner un ejemplo de jardinería, porque me gusta poner ejemplos de todo tipo, porque pues aquí todos somos diferentes, ¿va? No, yo no sé nada de jardinería, pero te voy a poner un ejemplo. Tienes ahí tu rosal, tu plantita, y está llena de plaga, ¿verdad? Ay, está toda cundida de plaga. Ese es un mal, ¿no? Para la planta. Entonces, ¿tú con qué puedes vencer eso? Pues agarras tu insecticida o pesticida o lo que sea, le echas, ¿no? Y es que es agradable, hasta el olor es feo, pero con eso pareciera que es agresivo o que es un mal. A la plantita se le quitó la plaga. Entonces le hiciste un bien a la planta. ¿Estamos de acuerdo? Así es esto que está aquí. Nosotros a veces tenemos enfrente cosas malas y entonces en ese mismo ejemplo que tomé, alguno dice, pues dale moche, o ya, arranca la planta, tírala, ya no sirve, tiene plaga, ¿verdad? Y no luchamos por hacerle un bien a la planta y que pueda recibir ese bien. Entonces, cuando tengamos un mal o algo malo delante de nosotros, no debemos entonces buscar un mal para vencerlo, no lo vas a vencer, sino dice aquí, vence con el bien el mal. Y aquí yo hago una extensión, aunque no es lo que dice la cita, también al maligno se le vence con el bien. Porque en la Biblia sabemos que si resistimos al diablo va a huir de nosotros. ¿Y cómo crees que es la resistencia cristiana? Haciendo el bien. Si tú no le das lugar al diablo, el diablo no puede tocarte, ¿verdad? A menos que Dios le dé permiso. ¿Sí? Porque no dicen ni Job qué. Bueno. Entonces, pero Dios te va a dar la victoria porque así se le dio finalmente a Job. Dios se encarga de los malos y de los que hacen mal, allí incluido el maligno. Dios se encarga de los malos y de los que hacen mal. Ya lo leímos, 1 de Pedro 3 del 10 al 12. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Vamos a ahora ya analizarlo. ¿Tú amas la vida? ¿Te gusta vivir? Yo creo que la mayoría de las personas tenemos este pensamiento, ¿no? Y si no, pues es un espíritu de suicidio, de muerte, y hay que echar fuera eso. Pero dice, el que quiere amar la vida, bueno, a todos nos gusta tener vida, a todos nos gusta que nos vaya bien, a todos nos gusta tener salud, a todos nos gusta tener paz, eso es la vida. Y dice, y ver días buenos. ¿Cuántos quieren ver días buenos? Que pronto dice, hijo, lunes estuvo el cierre de mes, ¿verdad? Ay, el cierre de mes. Y luego me cerraron el mes en domingo, entonces ahora tengo que trabajarle más, ¿no? Y así, bueno, estoy aquí dirigiéndome a mi colega contadora y administradora. Pero hay días que dices, llevo 4, llevo 5, llevo 10 y no veo días buenos. Pero dice aquí el Señor, como si fuera una fórmula, ¿no? El que quiere amar la vida y ver días buenos, deja de estar viendo al de enfrente. Tú eres el que tiene que cambiar algunas cosas. Refrena tu lengua del mal. Que tus labios no hablen engaño y apártate del mal. Y bueno, y añade ahí también, haga el bien, busque la paz y sígala.
entonces vas a ver días buenos. Sería entonces una reflexión para cada uno de nosotros. ¿Por qué a veces no veo días buenos? Pudiera ser, analízalo, reflexiona, porque me está faltando hacer el bien y me está faltando buscar la paz. Con Dios, conmigo y con los demás. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y a veces luego lo pensamos, sí, pues el impío. No, también el que se comporta como impío, el Señor lo va a tener que castigar, ¿verdad? El impío finalmente es destruido si no cambia y si no cree en el Señor, pero el Hijo de Dios tiene que ser castigado si hace el mal, ¿verdad? Tiene que ser disciplinado para volverlo al camino. Entonces dice, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Yo no quiero el rostro del Señor en contra mía. ¿Tú? Bueno, hagamos el bien. Paz con Dios. Voy a hablar un poquito de esto. Dios se agrada de nosotros. Pero aquí hay dos cosas que luego nos cuesta distinguir. Una cosa es la paz con Dios y otra cosa es la paz de Dios. La paz con Dios solamente la obtenemos por medio de Jesucristo. A través del arrepentimiento, de la confesión de pecados, del perdón de pecados. Entonces adquirimos o logramos la paz con Dios, que esta humanidad no está en paz con Dios. Pero además, como con Cristo nos dio todas las cosas, obtenemos paz de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que Cristo dice, la paz os dejo, mi paz os doy, que no se turbe tu corazón. No es como la paz que el mundo dice tener, sino es como ahora yo pensaba, qué bárbaro, unidos y solidarios por el sismo y todo. 60% de las personas que pidieron ayuda eran falsas. 60% de las personas que pidieron ayuda eran falsas, hasta extranjeros hubo. ¿Verdad? Qué solidarios somos, ¿no? En lugar de ayudar a los que sí lo necesitaban, o dejar que se ayudara a los que sí lo necesitaban. Entonces, pero bueno, regresando al punto, la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tu corazón, tus pensamientos en Cristo Jesús, esa también la recibimos de parte de Dios. No solo es la paz con Él, sino la paz que Él derrama sobre nosotros. Romanos 14:16. No sea pues vituperado vuestro bien. O sea, si tú haces bien y te critican, que te valga, síguele. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Finalmente entonces Dios también te va a dar gracia delante de los hombres, aunque haya quien se burle. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces aquí nos deja ver que buscar cosas que contribuyan a la paz y que contribuyan a la mutua edificación es hacer el bien. Finalmente, y esto pues es la meta, el premio final, hay una recompensa eterna, porque ahorita hablamos de todo el bien que debemos buscar, y no es todo, hay mucho más en la Biblia. Hablamos muchas cosas que son hacer el bien en esta tierra, pero también vimos que hay muchas recompensas para esta tierra. Sin embargo, hay una recompensa superior, una recompensa mayor. Romanos 2, del 7 al 11. Y directo entra la recompensa. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, o sea, la gloria y la honra celestial, no gloria y honra de los hombres, e inmortalidad. Dice el 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Ahí se incluyó a todos, impíos y cristianos. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Entonces, todos, no está excluido ninguno. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Tú decides, es como en Deuteronomio, que sabemos que Dios ha puesto dos caminos: el camino de la bendición, que viene a causa de la obediencia, el camino de la maldición, que viene a causa de la desobediencia, y tú escoges cuál caminar. Aquí es lo mismo, Dios nos está diciendo, hay dos caminos. Si tu camino es hacer el mal, ira, enojo, contención, injusticia, tribulación, angustia te va a venir. Pero si tú decides hacer el bien, gloria, honra, paz, gloria, inmortalidad y vida eterna sobre ti. Entonces es una recompensa para esta tierra, pero también para la eternidad, ¿verdad? Porque dice el Señor que ese es el pago
o esa es la recompensa, de los que perseveran en bien hacer, o cámbiale ahí los términos, en hacer bien. ¿Ok? Conclusiones. Obviamente la primera conclusión pues es con lo que empezamos. Segunda de Tesalonicenses 3:13. Después de todo esto que vimos y estudiamos, entonces yo, a manera de invitación, de exhortación, como Pablo lo hizo, yo lo hago con ustedes. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Hermano, hermana, no te canses, el que esté escuchando, no te canses de hacer el bien. Te lo voy a poner en palabras más coloquiales, más simples. Vale la pena. Vale la pena, porque hacer bien va a agradar a Dios, porque hacer bien va a traer paz, porque hacer bien tiene recompensa de parte de Dios, que el bien que tú hagas Él te lo va a volver también a ti, porque tiene una recompensa eterna, porque es bendición para tu vida. Y a veces yo digo, Señor, y me pongo a mí por ejemplo, ¿por qué soy tan necio? ¿Por qué soy tan tonto de que veo estas cosas y de todos modos salgo y me vuelco a hacer cosas malas? Si yo estoy viendo la bendición que hay en hacer el bien, si yo estoy viendo la bendición que hay en guardar esto, en obedecer, Señor, y además ni trabajo me va a costar. Yo te voy a decir una cosa, es más fácil hacer el bien que hacer el mal. Es más fácil hacer el bien que hacer el mal. Y sin embargo, tendemos a complicarnos la vida y a hacer las cosas mal delante del Señor y delante de los hombres. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Tomo otras dos citas, una del Nuevo, una del Antiguo Testamento, a manera ya de conclusión. Gálatas 6 del 9 al 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tú haz el bien, y aunque digas, no está viendo resultados, lo que Liud predicó, lo que Dios habló ese día, pues yo no lo estoy viendo. A su tiempo ten la fe que vas a segar ese bien. Si tú cosechas semillas de bien, vas a segar y vas a cosechar, vas a sembrar cosas buenas. Vas a sembrar bien para tu vida. Y dice aquí, no desmayes. Es que no, ya, o sea, pasó mucho tiempo y no lo he visto. Dice el Señor, no desmayes, no desmayes, no desmayes. Yo les digo, tomen siempre lo que está al final del Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, pero al final dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. No desmayes. Déjalo en hubiera desmayado, Señor, pero vi tu bondad, vi tu palabra, vi tu nombre que es grande y no desmayé, Señor. No te canses, porque dice, no te canses pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, aprovéchalas todas, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, Dios quiere que hagamos bien a todos, pero primero, obviamente, al prójimo. Por eso yo les dije, en tu casa, con tus hijos, con tu familia, y en el sentido también espiritual, pues el prójimo, pues somos nosotros porque somos hermanos en Cristo. Hacer el bien a los de la familia. Conforme dice, tengas oportunidad, conforme a tu capacidad. Por ejemplo, cuando fue la inundación en Villahermosa, esta iglesia hizo el esfuerzo de juntar lo más posible para enviarle a los hermanos, porque la gran mayoría perdieron todo. Y pues decíamos, bueno, por lo menos que tengan un colchón, que tengan un refri, que tengan una lavadora. Y hicimos el mayor esfuerzo. Y de pronto nos decían, oigan, pero pues no solo los cristianos padecieron, sino pues toda la gente en Villahermosa. En nuestra capacidad estaba el poder ayudar a nuestros hermanos. Entonces, primero es con los de la familia de la fe. Si tienes más capacidad, bueno, pues extiéndela y ayuda, ¿verdad? Más allá si lo puedes hacer. Pero dice el Señor, no pierdas la oportunidad y hazlo conforme a tu capacidad, a las fuerzas que Dios te ha dado, que ha puesto. Finalmente, Amós 5:14. Me regreso ahí de las poquitas citas que tomamos del Antiguo Testamento. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís.